Hola chicos, en el video de hoy les traje un invitado súper especial a Francisco, el productor de venta orgánica, en el que nos va a explicar cómo facturó más de $14,000 utilizando tráfico netamente orgánico y neuroventas. Bueno chicos, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les tengo un invitado súper especial, el productor de venta orgánica, un máster en neuroventas, Francisco. Francisco, bienvenido al canal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi hermano? Qué linda presentación. Qué gusto reunirnos por fin. Hemos estado conversando estos días. Bueno, yo soy de Perú, soy el productor de Venta Orgánica. Venta Orgánica es un programa que te enseña a vender con puras neuroventas. Y te enseña pues cómo yo he generado resultados con Hotmart a través de puras neuroventas, ¿no? Sin pagar publicidad. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso para primero haber llegado a Hotmart y después darte cuenta que las neuroventas te iban a funcionar para vender? Muchas personas no tienen clara cómo es su estrategia, les cuesta saber si ads, si YouTube, si Instagram, si Facebook. ¿Tú cómo tomaste esa decisión y cómo llegaste a Hotmart? Bueno, yo acá en Perú me dedico ya a diferentes cosas. Yo me dedico, primero que soy odontólogo, también pues me dedico al modelaje, a la actuación, a diferentes cosas. Y una de las cosas a las cuales me dedico es enseñar a vender a las personas a través de neuroventas. Entonces yo llegué a Hotmart porque antes de la pandemia yo ya estaba buscando nuevas fuentes de ingreso, porque bueno, siempre es bueno tener más fuentes de ingreso, ¿no? Entonces conocí Hotmart mediante un video de Jürgen Klarich, que es con quien yo he estudiado neuroventas, y conocí Hotmart. Entonces me metí a Hotmart cuando ingresamos a la pandemia. Bueno, entonces como yo ya había visto más o menos testimonios de personas que tenían 6 meses sin vender, 8 meses sin vender. Entonces, pues hubo un momento en que yo dije, bueno, esta no puede ser mi situación porque yo enseño a vender, vamos a poner a prueba lo que he aprendido. Y me empezó a ir bien, la verdad es que me empezó a ir bien, empecé a generar resultados inmediatos, sin pagar publicidad y a puras neuroventas, en cualquier nicho, porque dentro de Hotmart tú puedes vender nicho de salud, que es de mis favoritos, de los que yo más vendo, el nicho del dinero también me encanta venderlo, nicho para mascotas, he vendido, bueno, cualquier tipo de nicho y yo creo que pues todo se puede vender y algo que tú acá comentaste, ¿no? Que las personas no saben si irse por YouTube Ads, por Facebook Ads, si hacerlo orgánico o hacerlo crashing. Para los que conocen crashing, en algún momento te va a tocar conversar con algún cliente y tienes que saber cerrar esa venta. Entonces, yo aplico las neuroventas justamente para eso. Cuéntanos ya cuánto llevas generado en ventas. Es un número bastante interesante. Sí, ya estoy llegando casi a los 14,000. 14,000. ¿En cuánto tiempo lo lograste? Mira, yo comencé el 7 de abril, comencé el 7 de abril y me detuve 2 meses porque pues estuve grabando el producto. Entre cuando tú comienzas en Hotmart, esto es muy importante, yo comencé solo y cuando comienzas solo, sin una asesoría, sin alguien que te dé un soporte, pues a mí me bloquearon una cuenta publicitaria, me bloquearon Facebook, bueno, pasé por un montón de cosas pues que te van retrasando el problema, ¿no? Y prácticamente pues ahí pierdes un mes también, que fue mi caso, ¿no? Entonces, ahí me detuve un tiempito por este tipo de situaciones y de ahí ya con toda, ¿no? Bueno, ya prácticamente llevamos lo mismo y ya me llevas $11,000 de ventaja, nada más. Mira, una buena estrategia y enfocarse bastante, entonces te felicito mucho por eso. Gracias. $14,000 acá en Colombia. En Colombia y en Perú manejamos una moneda muy similar. Acá 10 soles para nosotros son 10,000 pesos, entonces solamente es multiplicar por 1000 o por 100 y ya. Ah, Entonces, sí, no, no sabía, no sabía. Pero sí, muy es parecido. súper similar. Por 1000. Sí, es súper similar y ya, entonces $100 creo que son como 400,000 pesos acá, ya son 400 soles. Sí, Más o claro. menos. O sea, $100 terminan siendo ahorita 360 soles más o menos, ¿no? Sí, exacto. Entonces aquí son como 360,000. Entonces para las personas que nos están viendo, ahora imagínense, $14,000, estamos hablando salario mínimo como trabajar 4 años. Y eso, por bajito. Pe- Pero bueno, Fran, ya que estamos acá, no sé si nos puedes dar algunos tips a las personas que nos están viendo, también para que se animen a entrar a tu programa. ¿Qué es lo que van a encontrar ahí dentro?
Bueno, dentro del programa, primero para que se animen a entrar en Hotmart, ¿no? Porque muchas personas piensan que a veces Hotmart puede ser redes de mercadeo, multinivel o lo que sea. Pues yo nunca he hecho ninguna de ese tipo de negocios, pero personalmente no confío mucho en ese tipo de negocios. Primero Hotmart, que no tiene nada que ver con esto. Acá tú ganas por lo que vendes y punto. Es una plataforma digital donde encuentras cursos digitales y los vendes a cualquier parte del mundo. En lo personal, yo me encanta venderle a tu país, a Colombia y a México. Me parece que son un excelente mercado. Pero hay que saber vender, justamente. Entonces, no es lo mismo venderte productos tangibles como pues un polo, una camiseta, o como venderte productos intangibles como un curso digital. ¿Listo? Bueno, entonces lo que encuentran dentro de venta orgánica es, primero, comenzar con la mentalidad correcta, porque este es un tema de mentalidad. El 80% de tus resultados en las ventas o en cualquier cosa en la vida, pues es un tema de mentalidad. Entonces, comenzamos hablando sobre eso. Te invito a la comunidad también, porque dentro de la comunidad no solamente ustedes llevan el programa, el curso, sino también tienen asesorías conmigo y con el equipo 3 veces por semana. No solamente sobre orgánico, sobre neuroventas, sino también sobre Facebook Ads, que el encargado pues es Sebas, ¿no? Entonces, encuentran también una familia, una comunidad donde todos nos damos soporte. Además, el contenido es neuroventas pura, desde por qué descartas a tus clientes hasta cómo cerrar una venta, algo que se llaman botones reptiles. ¿Por qué se llaman botones? Porque tú los puedes presionar e inducir al cliente a la compra de una manera mucho más efectiva. Y pues después de eso, te doy los inicios en Hotmart, desde cómo crear tu cuenta, cómo encontrar el nicho ganador, cómo encontrar los cursos que posiblemente vayan mejor contigo, hasta que tú me ves a mí también cómo lo hago yo, por Messenger, por Zoom, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, cómo vendo yo en diferentes plataformas, diferentes nichos, no solamente de la salud, sino también me ven ahí vendiendo nicho, bueno, de salud, ven vendiendo nicho de perritos, el nicho de dinero, diferentes cursos, para que tú simplemente copies y pegues y bueno, tengas tus ventas. No, genial, genial. Ese tema es bastante interesante. De hecho, también he leído algunos libros de Jürgen. Creo que el tema ya es aplicarlo, ¿no? Y lo que tú decías, cuando uno empieza solo no solo en Hotmart, en general, en cualquier ámbito se vuelve complejo. Porque uno necesita un mentor, alguien que lo guíe, alguien que le diga, hey, estás haciendo esto mal. Y por más de que el libro te diga qué tienes que hacer, a veces en la práctica uno no, como que la embarra. Entonces no. Sí, sí, yo creo que es un tema de prueba y error, ¿no? De ver más o menos, en el libro aprendes muchísimas cosas, pero también en la práctica y tener un mentor, alguien que esté contigo es que te corrija y te diga, mira, mejor no le digas esto, mejor dile esto, así vas a poder empatizar mejor con el cliente. Esas cosas son muy importantes, ¿no? Porque yo, pues, para llegar a ese tipo de resultados he tenido que también fregarla en muchas conversaciones y espantar a muchos clientes. Entonces, la idea es que tú no cometas los mismos errores y cierres tus ventas rapidísimo, ¿no? Ahora, aquí hay tres tips para cerrar ventas o para llevar a un cliente por ese camino. Mira, el primer tip que yo les puedo dar a todos ustedes es que si tú quieres vender algo, vende en el enfoque de ayudar. Yo siempre le digo a los chicos, enfócate en ayudar más que en vender, porque las personas amamos comprar, pero odiamos que nos vendan. O sea, viene alguien a vendernos y detestamos eso. Puede sonar un poco repetitivo, pero es que realmente es así. Y cuando tú te enfocas en cultivar una amistad con tu cliente, pues este cliente genera esta confianza y las personas le compran a los amigos. Entonces, ese es un tip que yo te puedo dar. Generar la confianza, generar una confianza en las personas. Y no es fácil a veces porque a veces tienes que hablar con personas completamente desconocidas, ¿no? Ese es un tip. Otro tip que te puedo dar es que tengas mucha paciencia. Para vender tienes que tener paciencia y vocación de servicio. Tienes que estar dispuesto a ayudar, tener la vocación de servicio. Y otra cosa otro tip que te puedo dar para vender mejor es que bueno, que no vayas solo por la comisión, que no vendas porque te da la comisión más alta, porque esto el cliente lo siente. Por más que tú ganes una nada de comisión, pero el cliente siente que tú lo estás ayudando, el cliente te va a recomendar más personas, más clientes con su mismo perfil, que posiblemente tengan la posibilidad de compra también. Entonces el cliente siente todo. Y sí, bueno, ahí tú me corregirás, pero subconscientemente nosotros notamos esas señales, ¿no? Cuando estamos desesperados o cuando solo queremos vender o cuando realmente no nos importa la persona. Y,
Y el reptil se activa, está diseñado para sobrevivir. Entonces, eh, por ese lado, súper bien. Sí, También sé, efectivamente. Dime. dime. No, dime. O sea, efectivamente, ya que estamos hablando del reptil, pues nosotros tenemos tres tipos de cerebro, ¿no? Y uno de ellos es el reptil que está diseñado para justamente sobrevivir. Entonces, si es que el cerebro reptil siente que tú simplemente eres una presa para la otra persona, va a salir corriendo o te ataca, una de dos. O sea, hace el muerto, dicen por ahí. Se paraliza. Te iba a decir que sé que das clases gratuitas todas las semanas para las personas que de pronto quieran aprender un poco más sobre neuroventas, quieran saber de qué trata, cuéntanos un poco de eso. Sí, claro, todas las semanas también estamos dando clases gratuitas para ayudarlos a los chicos, y más o menos que vayan entendiendo su paso a paso por Hotmart, ¿no? Porque Hotmart es una plataforma que te la creas completamente gratis. Así como si te crearas un Facebook, un Instagram, es completamente gratis crearte una plataforma. Pero también hay muchos chicos que me dicen, mira, Francisco, yo la verdad es que me quiero comenzar, pero todavía no estoy reuniendo el dinero para ingresar pues a cualquier programa y no tengo resultados. Entonces pues también darles el paso a paso, ayudarlos de vez en cuando mediante el canal de Telegram. Venta Orgánica tiene un canal de Telegram para los chicos, para yo avisarles cuando va a haber clases por Zoom. Por ejemplo, ayer se les dio una clase por Zoom a ellos y bueno, los miércoles, los viernes también les damos clases. A todas las personas que quieran entrar a estas clases, que quieran entrar al canal de Telegram, aquí abajo les voy a dejar los enlaces para que entren, aprovechen realmente mucho estas opciones. Muchas personas, y lo he visto, he dado clases gratis y se conectan uno o dos, no aprovechan. Y son esas mismas personas que se están quejando, que no tienen plata, que no pueden. Entonces, si estás interesado en todo lo que tiene que ver con neuroventas, neuromarketing, orgánico, que sé que a muchas personas les encanta el orgánico, únanse al canal, métanse a las clases que créanme que les va a servir muchísimo. ¿Qué más viene para tu producto? Ahorita está como en una fase, está relativamente nuevo, está relativamente fresco. Está nuevecito, la verdad es que lo hemos sacado hace menos de un mes. Menos de un mes ha salido el producto. La verdad es que tiene muy buena calificación. Bueno, hay personas muy interesadas que se han unido al equipo, donde todos nos damos la mano. O sea, lo que se viene acá, Venta Orgánica, la verdad es que se hizo con una intención de ayudar a las personas, porque no es un precio elevado, la verdad. La verdad es que no es un precio elevado. Hay cursos pues que pueden tener un poco más de precio, pero en este caso pues fue hecho para ayudar a las personas, para tener una familia, para darnos la mano todos juntos y salir todos adelante de una situación que posiblemente unos la pueden tener más complicada que otros, ¿no? Entonces, venta orgánica, como bien te digo y te comentaba, es puras neuroventas y no solamente te enseña Hotmart, sino también te enseña a vender lo que tú quieras, cualquier emprendimiento, porque cuando aprendes a vender puedes vender lo que sea. Y esa es una pregunta que me hacen muchos chicos. Me dicen, ¿también me va a servir para vender mi emprendimiento? Sí, cuando tú aprendes a vender, te va a ayudar a vender lo que quieras y además yo te llevo de la mano para que comiences con Hotmart y tengas una fuente más de ingreso. Y vas a ver cómo lo hago yo para que tú copies y pegues. Sí, eso realmente funciona para todo. La vez pasada estuve en un live con una chica y me decía como, a tu novio le tienes que hacer retargeting, remarketing. Me dio mucha risa eso porque es muy cierto. Y uno se tiene que vender. Si, va a sonar feo, pero si tú quieres convencer a tu pareja que haga algo, pues tienes que tocarle esos botones, ese reptil, saber qué es lo que le gusta. Si él, no sé, la sensación de seguridad es muy importante y si tú te vas por otro lado como la familia, pues no va a funcionar. Sí, claro, eso yo también le digo a los chicos, ¿no? Que si es que tú quieres, no sé, negociar un sueldo mayor en tu trabajo, si es que tú quieres negociar con tus padres para salir o lo que sea, tienes que pues aprender a comunicarte, aprender a vender y eso es muy importante, ¿no? Porque al final pues en todo lo que hacemos en la vida es vender, todo lo que hacemos en la vida es vender y yo lo tuve que aprender porque me dedico a diferentes cosas y me di cuenta que todo esto se resumía a que simplemente aprendí a vender para poder salir adelante en cualquier situación, ¿no? Sí, lo que tú dices no solamente es Hotmart. Si tú no estás en este mundo de los productos digitales, pero igual vas a ir a una entrevista de trabajo, te tienes que vender. Entonces, si tú sabes a tu entrevistador qué es lo que le gusta, pues tócale los botones, dale el caramelo para que te contrate. Es así. Es así.
Claro, efectivamente es así, ¿no? Obviamente yo también pues me sigo equivocando y sigo metiendo la pata, sigo metiendo las cuatro patas, pero es un proceso de también, de también siempre querer mejorar y siempre querer ayudar. Pues es un tema de siempre querer estudiar, chicos, y tener paciencia. Esto es lo que yo siempre le digo a los chicos. No se trata que ya te lees un libro y, si no, y ya quieres un cambio, no. Hay que tener paciencia, hay que implementar, hay que corregir, hay que ser autocríticos también, porque a veces cometemos el error que decimos, ah, es que este curso no se vende. No, chicos, se puede vender todo, pero hay que saber cómo venderlo. Creo que en ese error sí caemos muchas personas. Me pongo a mí ahorita aquí en la guillotina, que uno no sabe qué curso vender porque dice, no, no se va a vender, no es tan bueno. Pero no recuerdo quién era el que decía, realmente cualquier cosa se puede vender. El punto es el vendedor. Aquí en Colombia tenemos un dicho que cuando alguien es muy bueno que te vende hasta un hueco. Y es cierto, si alguien sabe vender, te vende un hueco, una piedra. Una piedra te la venden, te la venden. Sí. Tú puedes vender de todo. La verdad es que es un tema, no sé, las ventas las tienen que ver, chicos, como un juego. Como, yo lo veo así, como un juego, como divertirme, a ver cómo, qué puedo vender, qué no puedo vender, a ver en qué puedo mejorar. Siempre les cuento a los chicos del equipo que a veces pues yo me he despertado y digo, "Ah, hoy día hay un curso pues de mecánica para motos. Digo, bueno, a ver, quiero venderlo, a ver qué onda, ¿no? A ver si es cómo lo vendo. Y de la nada, pues estoy en mi cama y estoy buscando algún grupo de Facebook y empiezo a contactar con personas y me pongo a pensar, digo, bueno, ¿quién puede ser mi comprador ideal? Entonces empiezo a buscar ese tipo de personas, ya, ¿qué botones reptiles puedo yo presionar? Entonces empiezo yo a preguntarme y encuentro a la persona porque también hay que saber olfatear, hay que saber detectar al cliente que está interesado, que está un poquito más caliente, porque si está ya caliente, pues el proceso va a ser menor. Y si ya está frío o no conoce mucho el producto, hay que calentarlo un poco más, que también se puede. Entonces, empiezas a testear, empiezas a probar, empiezas a conversar con los chicos y pues ahí te sale la venta. Sí, y no, pues en serio genial que vendas cualquier cosa. Ese creo que es como el sueño de todos nosotros. Y nada, es que meterse en un grupo de Facebook y vender así es muy chévere porque, bueno, si estás haciendo campañas pagas, puede que hagas 40.000 dólares. Está excelente, pero esos 40.000, de pronto invertiste 20.000, 15.000, que sigue siendo un retorno altísimo. Pero en cambio aquí tú en orgánico ganas 45 y ganaste 45. No tienes que hacer descuentos de nada. Solo tu tiempo que lo estás invirtiendo bien, no lo estás malgastando. De pronto jugando, qué sé yo. Entonces por ese lado, súper bien. Los bonos que tienen, dime. Eso es lo bueno, ¿no? Que cuando vendes orgánico, pues el profit es 100% tuyo. Es 100% tuyo. Ahora sí, hay que tener paciencia, hay que conversar con las personas. Ads, pagar publicidad por Facebook Ads también es buenísimo, pero a mí me ha servido, por ejemplo, que pago publicidad por Facebook Ads y digo, bueno, si es que como dicen, ¿no? Si Mahoma no va a la montaña viene a Mahoma. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo pago publicidad para mensajes, traigo a las personas y yo chateo con ellos y como ya sé vender, vendo, ya está, listo. Y encima la publicidad por mensajes es más económica. Eso era lo que iba a decir, exactamente, me quitaste las palabras. Entonces, te sale más económica. Si tú dices, no, es que me da vergüenza venderle a las personas, me da vergüenza contactar con las personas por grupos de Facebook. Vergüenza es pena, ¿no? Como dicen allá en Sí, sí, sí. Colombia. Entonces, dice, bueno, entonces tú pagas la publicidad por Facebook económica para mensajes, las personas llegan a ti y tú texteas con ellos, porque como ya sabes vender, se te hace mucho más fácil cerrar estas ventas y buscas menos. Y algo que muchas personas de pronto y me preguntan y son, como Cristian, es que es mejor hacer ads, claro, porque te limita muchísimas cosas, te libera de muchas cosas, perdón, pero igual es un proceso, tienes que estar viendo métricas, tienes que estar mirando tus páginas, al principio puedes perder mucho dinero, entonces, y muchas personas se rinden, en cambio, si empiezas por orgánico, te haces 14.000 dólares, 14.000 dólares nada más, ya sacas 5.000 para hacer ads y te quedas con 10.000 libres. Claro, o sea, ya tienes un presupuesto como para testear, como dispuesto nunca a perderse, ¿no? También tú dices, bueno, este dinero que tal vez lo perdí, no generé ventas, estoy aprendiendo más sobre Facebook Ads y sigo capacitándome, ¿no? Entonces, hacer un colchón, eso es lo importante, hacer un colchón
Y si por ahí tú, no sé, no se trata que hago ads o hago publicidad paga. Entonces puedes combinar ambos, puedes hacer ambos y es súper divertido porque simplemente es un trabajo de venta. Yo ahorita, por ejemplo, estoy testeando así. No, y lo que tú dices a mensajes te va a salir súper, súper económico. Y bueno, la inversión, chicos, realmente es muy bajita. Les digo yo que estoy en hacks, que estoy en seminarios, que estoy en B-Master. Ahí nada más son $1,500 que he invertido. Ahí Pero pues nomás. ahí no más, exacto. En cambio, tú con un solo producto puedes ganar muchísimo si lo aplicas. Eso es como todo. Si lo aplicas, lo he hecho claramente por mi canal, me quiero seguir capacitando. eh, pero nada más, mira, realmente esas personas que han hecho 100.000, 200.000, $2 millones, invierten en ellos, invierten en su educación, invierten en su crecimiento personal y no solamente se quedan esperando. Como les dije, hay clases gratis con Fran directamente en los Zooms. Él responde las preguntas, los puede guiar, entonces, No, nada, yo encantadísimo de recibirlos a los chicos, ¿no? Porque cada idea es darnos la mano, estar todos juntos y pues cada persona tiene sus procesos, cada persona tiene sus miedos, cada persona puede tener sus diferentes crisis. Entonces, más que esto de un curso, pues es una familia, ¿no? A veces ocurre que compras un curso, pero no tienes un soporte, no tienes un soporte, no tienes comunicación con el productor. En este caso, los chicos pues tienen comunicación conmigo, constante, todos nos ayudamos y eso es lo lindo, ¿no? Porque así todos salimos adelante. Y algo que tú dices muy cierto es que, mira, en 3 cursos son por lo menos $1,500 los que ya invertiste y muy bien invertido porque son unos super cursos, pero nunca quedarnos con un solo curso, siempre buscar escalar más y buscar de quién más aprendemos, porque con que te enseñen una sola cosa ya se pagó. sí, eso lo dice de hecho Mauricio. Él ha pagado cursos de 7.000, $8.000 que ya sabía, pero había una cosita, media hora que él no sabía y ya, eso vale los $8.000. No vale. Y algo Comple- que les quiero decir, que los quiero motivar, es que es un curso muy nuevo, lo repito, y eso les va a dar la certeza y la garantía de que Fran va a poder hacer un seguimiento. No pasa en Affiliatum, no pasa en seminarios, porque son 80.000, 30.000 personas y es muy difícil para Mike, para Mauricio estar ahí. Hablar Aquí, con todos. exacto, aquí es una comunidad pequeña que está creciendo. La ventaja es que puede ser parte de esos pioneros, empezar a ganar muy buenas comisiones también y pues nada, empezar a vender productos de todo, como ya dijo Fran. Ese es como también su promesa, entonces, Vender de todo, porque a veces nos enfocamos que entramos a Hotmart y solamente queremos vender el nicho el dinero. Entonces, cometemos a veces bueno, puede ser un error, ¿no? Porque como todo el mundo termina vendiendo lo mismo, hay tantos cursos dentro de Hotmart que se pueden vender que encima pues tú puedes estar solito en el mercado. Entonces yo empecé a vender cursos así, y pues me empezó a ir muy bien porque hubieron personas es más, yo empecé a vender un curso de México, de una asociación mexicana, y pues el curso lo empecé a vender bien, era un entrenamiento para mujeres, y empecé a tener, bueno, tuve una entrevista con ellos, con la asociación mexicana, porque empecé a vender bien el curso. Entonces, cualquier cosa, chicos, se puede vender. Cualquier cosa se puede vender, pero hay que saber cómo venderlo. Yo los invito a que vengan a las clases gratis. Están invitados, ya saben, acá con mi hermano le piden el link nomás, acá lo dejan. Encantadísimo de recibirlos y aprovechar que justamente la comunidad está creciendo. Y sí, efectivamente, como tú dices, hay tiempo pues ahorita para todos los chicos de la comunidad, pero mientras va uno creciendo, pues a veces es un poco más complicado, ¿no? Y tienes que hacerlo más generalizado. y bueno, Fran, realmente muchas gracias en serio por aceptar la invitación. Espero tenerte de nuevo por acá. De pronto déjenos en los comentarios si quieren un live de preguntas y respuestas. Estaría muy bien. No sé, algo último que quieras decir para los chicos que nos ven. A ver, unas cositas por ahí que me encantaría aconsejarles es que no esperes más tiempo. No esperes más tiempo para entrar dentro de Hotmart. La verdad es que es un negocio pues encantador y no solamente por la cantidad de dinero que pueda generar, sino también por los contactos, por la familia que puedes encontrar allá adentro. Yo he encontrado amigos fenomenales que dejen los miedos de lado, ¿no? Que a veces los miedos simplemente lo único que hacen es paralizarte y pasa el tiempo y tú sigues decidiendo y mientras tú te decides, uno ya hizo $14,000, tu amigo ya hizo $3,000, el otro hizo $15,000, mientras tú sigues ahí esperando. Entonces, quien no arriesga no gana y esta vida es de quien se arriesga. Eso es lo que yo les puedo recomendar a todos ustedes y que por favor siempre se capaciten. Y ahí
te completo un poco ya para acabar. He visto muchas personas que querían entrar en X o Y producto cuando estaba en $100 y después subió a 200 y después subió a 500, lo pagaron en 500 y hay otros que siguen esperando. Entonces, no sabemos este año cómo va a estar. Ahorita, pues la situación parece que se está complicando. Puede que nos toque estarnos otro tiempo en casa y qué mejor que estar en casa generando ya sea 14.000, ya sea generando 3.000. Aquí en Latinoamérica, $3.000 en mi caso es más de un año de trabajo con un sueldo mínimo, 14.000 ni se diga. Y son números reales, chicos, son números reales que se pueden hacer. Y pues bueno, nada. Fran, en serio, muchísimas gracias. Espero que eh, estés súper bien, que te vaya súper bien en la clase de hoy. Aquí abajo les dejo para que se conecten. Mando un abrazo acá desde Colombia y nos vemos de nuevo pronto por acá. No, mi hermano, gracias a ti, nos estamos viendo y cualquier cosa que necesites, tú y tu comunidad cuenten conmigo, mi bro, estamos para ayudarnos todos. Mucha salud por allá en casa y bueno, nos estamos comunicando. Abrazo. Un abrazo.